Hace casi 2 meses Guatemala escogió a su nuevo presidente. Se trata del progresista Bernardo Arévalo. Toda la sociedad guatemalteca estaba muy pendiente de lo que pasara con esas elecciones, porque toda la clase política tradicional, toda la élite de Guatemala se había volcado a apoyar a Sandra Torres, la candidata ultraconservadora que se estaba enfrentando a Arévalo en la segunda vuelta. Y es que el miedo no es que hubiera ganado Torres, que además fue primera dama del país. El miedo es que se robaran las elecciones, porque hay antecedentes. Arévalo ganó con un casi 60% de los votos a su favor. Es un triunfo contundente. Sin embargo, lo que hemos visto desde agosto ha sido una cruzada desesperada de toda una clase política, de toda una élite para que el señor no tome el poder. ¿Por qué? Para explicar por qué en Guatemala tenían tanto miedo que se robaran las elecciones, hay que hablar del pacto de corruptos, una especie de clan invisible en el que nadie sabe exactamente quién está dando las órdenes, pero que mueve los hilos para que la misma clase política siga teniendo el poder. Tan crítica es la tradición corrupta en Guatemala que entre 2006 y 2019 existió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo internacional enviado por la ONU para apoyar al Ministerio Público, la Fiscalía de Guatemala, a combatir la corrupción en distintos niveles de las instituciones. Es más, el último comisionado que estuvo en la etapa más crítica de la CICIG en Guatemala es el hoy ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. A Velázquez le tocaron episodios muy complicados como el estallido del escándalo de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica y la caída del presidente Otto Pérez Molina en 2015, que tuvo que renunciar por un caso de corrupción llamado La Línea. Esto después de que le dictaran orden de captura a su vicepresidenta y ante un inminente juicio que estaba promoviendo la entonces fiscal Thelma Aldana y la CICIG. Casi hacen lo mismo con el sucesor de Pérez Molina, Jimmy Morales, a quien le iban a iniciar en 2019 un juicio por la financiación de su campaña en 2015. Sí, mientras tumbaban a un presidente corrupto estaban eligiendo a otro que probablemente andaba en las mismas. Hoy, Thelma Aldana, la fiscal que trabajó de la mano con la CICIG contra la corrupción, está exiliada en Estados Unidos, pues el MP intentó entramparla, fabricándole presuntos casos de corrupción cuando pretendía ser candidata presidencial en 2019 por el mismo movimiento por el que ganó Arévalo en este 2023, el movimiento Semilla. Pero ¿quién estaba detrás de esta persecución contra Aldana? La fiscal que hoy sigue en el cargo, Consuelo Porras. Pero ¿quién incluyó el nombre de Porras en la terna para ser fiscal general de Guatemala? Pues Jimmy Morales, ¿se acuerdan? El presidente. ¿Sí ven cómo todo termina tirando para el mismo lado? Porras sacó de la Fiscalía Anticorrupción a Juan Francisco Sandoval cuando adelantaba una investigación contra el hoy presidente Alejandro Yamatei. Esto por sospechas de corrupción contra el círculo que lo rodea. Coincidencialmente, Yamatei después respaldó a Porras para que siguiera siendo fiscal por un periodo más. Esta Fiscalía Anticorrupción fue la que quedó de alguna manera cumpliendo las funciones que hacía la CICIG, vigilar los hechos de corrupción. Para reemplazar a Sandoval, Porras nombró a Rafael Curruchiche, que hoy es personaje completamente clave en lo que está pasando en Guatemala. Las instituciones que fueron creadas en un principio para perseguir la corrupción, según las denuncias, están siendo instrumentalizadas para perseguir a los que están en contra del régimen político. La prueba más tangible de esto es que organismos internacionales como la Unión Europea y Estados Unidos han sancionado fuertemente a Porras y a Curruchiche, así como a otros funcionarios por acciones antidemocráticas. Para no ir muy lejos, Curruchiche la emprendió hace unos meses contra el hoy ministro Velázquez, por supuestamente haber permitido actos de corrupción cuando era fiscal de la CICIG en Guatemala. Hasta el sol de hoy esa investigación sigue sin dar resultados. Lo mismo hicieron contra el periodista opositor al gobierno de Yamatei, José Rubén Zamora, a quien lograron meter preso por cargos de lavado de activos y obstrucción a la justicia. El periódico, el medio que había fundado Zamora hace más de 20 años, tuvo que dejar de funcionar, por lo que llamaron una persecución judicial de la Fiscalía. Los últimos objetivos de esta persecución judicial son Movimiento Semilla, el partido del hoy presidente electo Bernardo Arévalo. En el camino de las elecciones que dieron como ganador a Arévalo, las instituciones de Guatemala tumbaron por lo menos 4 candidaturas presidenciales, todas opositoras a lo que llaman el pacto de corruptos y al gobierno de Yamatei. Con lo que no contaban es que el fenómeno de Arévalo se les trepara una segunda vuelta y a la postre les ganara las elecciones. Todas las conclusiones apuntan a que la elección fue legítima y el proceso no estuvo viciado. Pero eso no ha detenido a Porras ni a Curruchiche. Primero trataron de invalidar la candidatura de Arévalo, después de haber ganado, porque supuestamente la fundación de su partido hace más de 5 años había sido irregular. Como no pudieron tumbar el Movimiento Semilla, comenzaron a alegar que había sospechas de fraude. Primero abrieron las cajas de los votos e hicieron su propio conteo, aunque solo contaron como un 30% de los votos. Luego los agentes de Curruchiche se tomaron la sede del Tribunal Superior Electoral y se llevaron las cajas con las actas electorales. Sus acusaciones son tan inconsistentes que el secretario general de la OEA, Luis Almagro,
En una visita a Guatemala dijo que la persecución judicial contra Arévalo no tenía ningún fundamento y le pidió a Porras y a la fiscalía que se detuviera. Mientras todo esto pasa en las calles, la gente sigue manifestándose para que Porras y Curruchiche renuncien, y Bernardo Arévalo detuvo el proceso de empalme con el gobierno de Yamatei. Dice que no siente garantías para que el empalme sea legítimo. Sin embargo, en un fallo histórico el sábado pasado, la Corte Constitucional de Guatemala ordenó que se garantice que Arévalo tome el poder el 14 de enero del próximo año. Se vienen meses muy complicados para Guatemala, pues muy seguramente ni Porras, ni Curruchiche, ni el pacto de corruptos se va a rendir tan fácilmente. ¿Ustedes creen que Arévalo logre posicionarse como presidente de Guatemala? Cuéntenos en los comentarios y participe de la conversación. Y no olvide suscribirse a todas las redes sociales de El Espectador.